Alabado Dios. Bendito el que vive para siempre. Santo, santo, santo. Alabado Dios. Alabado Dios. Dios es bueno. Aleluya. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo el que vive. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Bendito el que vive para siempre. Santo, santo, santo. Gloria al que vive. Mi alma te alaba, oh Dios. Dios bendiga a los que se están conectando en este momento. Les habla el pastor Héctor Corraliza Montero, pastor de la iglesia del Nazareno Cristianos Unidos en Cabo Rojo, donde Dios nos permite estar allí predicando la palabra del Señor. Hoy queremos tener una palabra que mientras anoche oraba al Dios de los cielos, Dios puso esta porción de la palabra de Dios y quiero compartirla con ustedes. Si puede compartir este video, será de mucha bendición para otras vidas, para familiares suyos, amistades. Así que le invitamos que pueda compartir, que pueda opinar sobre este video que vamos a hacer. Vamos a darle gracias a Dios, vamos a orar para que Dios tome el control de todo lo que digamos, que todo lo que sea para Él, sea para su gloria y su honra. Dios es bueno. Dios es maravilloso, excelso es su nombre. Amantísimo Padre Celestial, delante de tu presencia estamos, Señor, para darte gracias, para glorificar tu nombre. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Tú conoces la necesidad de las personas, Padre, que se conectan y se conectarán más adelante. Y aún aquellos que nos verán, oh Dios, a través de este video grabado, a través de todas las redes sociales que tenemos, te pedimos, Señor, que tú seas bendiciéndole, hablándole, y que tu palabra, Señor, sea de vida. Danos rema de tu palabra, danos denuedo de tu palabra, y te pedimos, Padre, tu misericordia y tu amor, porque tú eres bien para nuestra vida. Que tu perfecta voluntad se cumpla en nosotros. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios es bueno. Dios es un Dios grande. Y cuando yo oraba a Dios y le preguntaba al Señor qué traerle a ustedes, vino a mi mente esta porción que quiero compartir con ustedes. Se encuentra en Ezequiel capítulo 37. Y voy a leer primeramente los primeros dos versículos. Ezequiel 37, 1 y 2 dice: La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Si vemos, hermanos, el Dios de los cielos comienza a revelarnos una palabra hermosa de una visión que el profeta Ezequiel recibe de Dios, donde le da a Dios, le revela la condición espiritual a la cual se encontraba el pueblo de Israel. Si nosotros transportamos o hacemos una línea paralela a lo que el profeta Ezequiel recibe, hoy la iglesia también es reflejada en Ezequiel capítulo 37. Hoy mucha gente está seca. Y fíjense que el profeta Ezequiel recibe la visión y dice que la mano de Jehová vino sobre él
y lo llevó en el espíritu en medio de un valle que estaba lleno de huesos secos, de huesos. Había mortandad, porque un valle, imagínese usted que llega a un lugar y que cuando mire a la llanura, lo que vea sean huesos, que ese llano esté lleno de huesos. Usted pensará que en ese lugar hubo una gran matanza, o que hay muchos cuerpos que se dejaron a la intemperie y no recibieron lo adecuado, que es el entierro. Pero ahora aquí se nos está presentando la condición del pueblo de Israel. Y si nos vamos a una línea paralela de lo que es la visión de Ezequiel con la iglesia, podemos darnos cuenta que la gente está como en emociones que se sienten como muertos. Para muchos la vida ha paralizado. No pueden salir, no pueden hacer las faenas y lo que hacían normalmente. Están detenidos en sus casas. Muchas personas no están generando ingresos. Y muchas personas, ¿verdad?, que nos puedan estar observando ahora mismo, pueden sentir que se sienten como muertos, que se sienten como que les falta algo. Y muchos de nosotros tenemos que ver, hermanos, que hay gente pasando por situaciones negativas, por problemas emocionales. Más aún, los que vivimos en la zona sur de Puerto Rico, estamos viviendo tiempos difíciles porque no solamente tenemos el problema del coronavirus o del COVID-19, sino que a eso también se le suma los temblores que día a día los de la zona sur, y me puedo decir casi todo Puerto Rico, porque también la zona norte se está activando, y Puerto Rico está inmerso en una problemática que hace que a mucha gente esté viviendo en una condición postraumática. En otras palabras, con problemas emocionales, con problemas económicos, se han disparado los problemas familiares y es como si estuviéramos en un valle de huesos secos. Y dice el profeta Ezequiel que él miró alrededor y dijo que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y también dice que hay un adjetivo aquí que dice, y por cierto, en otra manera está diciendo, y para añadir o afirmar esto, pude ver que esos huesos estaban secos en gran manera. Si vemos, hermano y amigo que me pueda estar observando, vemos que mucha gente está viviendo ese estado emocional donde se sienten secos, donde se sienten que su vida trasciende o se mueve, pero no hay felicidad, no hay paz, no hay gozo. Y el gozo del Señor, dice la Biblia, es nuestra fortaleza. Si tratamos de operar sin la ayuda y la dirección del Espíritu Santo, no alcanzamos nada. Y muchas personas hoy necesitan escuchar que hay un Dios de misericordia, que hay un Dios que les revela a Ezequiel la situación a la cual el pueblo de Israel vivía, para decirle que no se iban a quedar de esa manera, que no iban a quedarse como unos huesos secos, que no iban a experimentar la mortandad en sus vidas, porque muchas personas se sienten a morir y piensan que no va a haber salida. Muy cierto va a ser, hermanos, que tal vez la vida que conocíamos, aleluya, en el mes de febrero no será la misma, pero también será la oportunidad de que Dios haga algo nuevo en nosotros. Yo creo, hermanos, que los grandes retos que los humanos viven
son los momentos que Dios nos hace enseñar o nos enseña de que hay un nuevo rumbo cuando confiamos plenamente en el Señor. Si vemos eso, hermano, podemos observar que con Jesús todo es posible. Y si nosotros entendemos eso, que en Jesús todo es posible, entonces veremos, hermano, que el profeta observa que el valle estaba seco, de huesos secos. Y no eran secos simplemente, sino que eran extremadamente secos. Y cuando dice eso, significa que esos huesos llevaban mucho tiempo cogiendo sol. Eso significa que había mucha gente con mucho tiempo viviendo en un estado como muerto. Y nosotros, hermanos, tenemos que entender que hay gente que lleva tiempo sufriendo las consecuencias en las que vivimos. Puerto Rico, desde el huracán María para acá, hemos estado viviendo crisis tras crisis. Y mucha gente desesperada, desanimada. Mucho pueblo de Dios que se sienten sin energías. Y es importante que nosotros entendamos que sin Dios nada podemos hacer. Que si el Espíritu Santo no nos llena, si el Espíritu Santo no nos sustenta, realmente tenemos problemas serios. Por lo tanto, fíjese lo que dice Joel capítulo 2 versículos 28 y 29 y dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Es importante, hermano y amigo, que entendamos que el Espíritu Santo de Dios quiere derramarse en usted. Que el Espíritu de Dios quiere tomar total control de tu vida. Cuando nosotros vivimos en una entera santificación, cuando nosotros pedimos a Dios que nos sustente, que nos ayude, podemos nosotros recibir fuerzas. Fuerzas, porque sabe, una de las cosas que he visto en estos días y que mucha gente se me ha acercado a mí, es ver que las personas están viviendo en crisis. Y esas crisis han llevado a gente a tomar malas decisiones. Y cuando tomamos malas decisiones es porque no hemos estado dándole la oportunidad a que el Espíritu Santo nos guíe. El Espíritu Santo quiere hacer bálsamo en nuestra vida. Él quiere que esos huesos que a lo mejor podamos sentir que están secos, pueda entonces darle vida. Es importante, hermano, que cuando observamos eso, entendamos que Dios nos está haciendo un reto. Tal vez yo me siento seco. Tal vez usted se siente sin energías. Tal vez usted piensa que no hay oportunidad. A veces vienen malas noticias a nuestra vida. Y si el gozo del Señor, ¿y qué es el gozo del Señor? El gozo del Señor es que nosotros podamos vivir plenamente confiados que nuestra vida está depositada en las manos de un Dios vivo, y no solamente en cualquier mano de un Dios, sino del Dios de dioses, Señor de señores. Vivir confiado es tener seguridad, es tener la certeza de que Dios tiene el control de nuestra vida. Es saber que no importando lo que estemos viviendo o las cosas que podamos vivir, Dios siempre cuidará de mí. Y el gozo también está unido a la paz, que es una paz que la Biblia dice que sobrepasa todo entendimiento. Y cuando vemos eso, que pasa sobre todo entendimiento, es cuando por encima de lo que es normal en las personas, porque muchas personas se atribulan en los momentos de dificultades. Hay mucha gente que puede estar viviendo situaciones donde no tienen paz. ¿Sabe cuánto pueblo de Dios no puede dormir de noche?
que se le hace difícil, aleluya, tener sueño, sino que pasan noches enteras en vela, es porque en ellos necesitan alguna paz. Porque muchas veces nosotros nos llenamos de tribulaciones y comenzamos nosotros a tratar de resolver nuestros problemas sin poder darle la oportunidad al Señor en obrar. Y si yo entiendo eso, hermanos, puedo reconocer que a veces estoy seco, que a veces necesito la intervención del Señor. Que es importante que nosotros entendamos que el Señor quiere derramar la lluvia del Espíritu Santo, agua sobre ti, sobre tu sequedad. Y dice el profeta y sigue diciendo, y Él me hizo pasar, aleluya, alrededor de ellos. Y aquí era muchísimo sobre la superficie del valle. Y dice, y aquí estaban muy secos. Hay una sobreabundancia de sequedad. Hay una falta de agua viva dentro de la iglesia de hoy. Dentro de la gente que está viviendo bajo esta crisis. Tanto por el COVID-19, tanto por los temblores, tanto por las situaciones donde han perdido sus trabajos, donde han perdido, aleluya, un familiar. No sé cuál es tu problema, pero tal vez te sientes seco. Tal vez te sientes sin energías. Y vemos que hay personas que están faltos, necesitando la intervención del Espíritu Santo para que obre en sus vidas. Hay personas que me están escuchando hoy que necesitan el toque del Altísimo, que necesitan que Dios sea el centro y que necesitan una intervención urgente de parte del Señor. Podemos ver gente que me está mirando ahora y necesitan que ser conectados con el Altísimo. Y cuando nosotros vemos eso, nosotros tenemos que abrir nuestros ojos. Lo que está alrededor de ellos. Tenemos que preguntarnos, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué estamos secos? ¿Por qué no estamos llenos del Espíritu Santo? Quiero que sepas que con la visión que tú cojas el problema, con lo que tú determines creer, es lo que resultará en tu victoria o en tu derrota. Vuelvo a decirte lo mejor. Lo que tú pongas en tu mente y lo que tú verbalices, cuando tú pones que Dios es el Dios de los cielos, el que tiene el control de tu vida, cuando tú has determinado creerle a Dios por encima de lo que vive tu vida, tus circunstancias, tus situaciones, entonces tú vas a comenzar a creerle a Dios. Y tú vas a comenzar a observar que cuando tú visualizas que Dios tiene el control, cuando tú entiendes que Dios es el Rey Señor, y tú lo dices con tu boca, la Biblia dice que todo lo que confesares con tu boca, eso se hará. Entonces, si yo confieso derrota, recibo derrota. Si yo confieso victoria, voy a recibir victoria. En el 2010, cuando surge lo de la ley 7, mi esposa se queda sin empleo. Era un duro golpe para nuestra familia. No sabíamos cómo íbamos a pagar la casa, cómo íbamos a pagar las cosas. Pero ¿sabe algo, hermano? Esta palabra que te estoy diciendo, yo lo he creído por mucho tiempo. Y yo le dije a mi esposa, hemos dicho y hemos hablado del Dios de la provisión, pero ahora lo vamos a conocer. Vamos a conocer al Dios que provee, al Dios que suple. Y muchas personas, aleluya, podrían haberse sentido derrotados, pero en el proceso de la vida uno tiene que tomar decisiones y decir lo que uno quiere recibir de parte de Dios. Uno tiene que profetizarse uno mismo, en otras palabras, decirse, mira, sigue hacia adelante, no te detengas, no te rindas.
En 3 ocasiones lo he perdido todo. Escúchalo bien. En 3 ocasiones lo he perdido todo. Me he quedado con lo que tengo puesto. Pero he visto la mano de Dios cuando le he dicho: Dios, en ti confío y tú suplirás. Y Dios ha sido bueno y ha suplido todas mis necesidades. Cuando vemos, hermano, entonces, el profeta, al observar eso y ver ese valle seco, con huesos extremadamente secos, para un hombre natural eso no iba a tener posibilidades. Al usted ver algo inservible, a lo mejor para usted no vale nada. Si usted mira un pedazo de madera, un tronco cortado, tal vez para usted es un tronco y nada más. Pero en las manos de un artesano que talla en madera, no ve solamente el tronco de madera, sino que ve en la obra maestra en ese tronco de madera. Si usted tiene un pedazo de mármol, para usted es un pedazo de mármol nada más, no sirve para más. Para ponerle y aguantar el papel que no huele cuando el viento da. Pero en las manos de un tallador, en las manos de un escultor, puede hacer grandes bellezas con esa pieza de mármol. De igual manera, el Dios de los cielos, al verte, no solamente está viendo que a lo mejor te sientes seco, a lo mejor te sientes inservible, a lo mejor piensas que no tienes más, aleluya, más que dar, pero Dios está viendo el potencial en ti y es importante que tú actives en la fe y que tú mismo te digas: no te vas a rendir. En muchas ocasiones yo he dicho: Corraliza, oh, no te rindas, sigue hacia adelante. Muchas veces nosotros tenemos que hablarnos, nosotros tenemos que activar nuestra fe. Pero una de las cosas que hace que las personas estén secas es que están siendo conformes. Y tengo algo que decirte, amigo y hermano que me está observando. Usted ve los grandes inventos y las grandes empresas han comenzado en grandes crisis. Luego de la Gran Depresión en los Estados Unidos, fueron las empresas las que salieron más fuertes, las que se pusieron en pie y no se dejaron hundir. Y esas empresas que cogieron el reto en esa Gran Depresión e inventaron nuevas cosas, hicieron que esas compañías fueran triunfantes. Mucha gente ha comenzado empresas y negocios cuando en medio de las crisis no han tomado una actitud de derrota, ni han tomado una actitud de conformismo y han dicho: Dios, revélame en tu espíritu qué tengo que hacer. Y si nosotros le creemos a un Dios vivo, un Dios real, es un Dios que suple, es un Dios que en medio de las crisis nos sustenta. Por eso en Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: no conformes a este siglo. En otras palabras, no te conformes a lo que estás viendo ahora, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Mira lo que te está diciendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo te está diciendo que no te conformes con lo que estás viendo ahora. No te conformes, aleluya, con que todo está cerrado. No te conformes con que todo lo que estás viendo va a ser siempre así. No te conformes con eso. Y también te está diciendo, sino que te tienes que transformar. Muchas veces el mundo cambia y nosotros somos la generación del cambio radical en el mundo. ¿Cómo? Desde el 1991, cuando derribaron las Torres Gemelas, desde ahí en adelante comenzó la transformación de una generación diferente. Y de ahí en adelante nos han ido transformando el mundo. Y bajo estas circunstancias en que estamos viviendo,
No piense que volveremos a ser igual que en enero o igual que en diciembre. El mundo cambió. Y la forma en que vamos a vivir cambiará. Por eso Pablo nos dice que tenemos que ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Oiga, hermano, escuche bien lo que te quiero decir. Es importante que guardes comida, es importante que seas ahorrativo, es importante, aleluya, que comiences a proveerte para ti, para tu familia, porque tú no sabes lo que ha de venir luego. Si va a venir algo peor. Y la Biblia dice que los sabios o los entendidos ven el mar y se guardan. Por eso tenemos que renovar nuestro entendimiento. También creo que este es el tiempo que Dios sacó a la iglesia de las cuatro paredes y la ha puesto a las redes, aleluya, para enseñarle que hay un Dios grande, maravilloso, excelso y sublime. Un Dios que quiere que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, cuál es la voluntad agradable, cuál es la voluntad perfecta. Y es importante, hermano, que usted comience a comprobar qué quiere Dios de mí. Que tú te preguntes a ti mismo qué Dios quiere de mi vida. ¿Qué Dios quiere para mí? Porque tal vez a lo mejor perdiste el trabajo y es el momento de abrir tu nueva empresa o tu nuevo negocio. O tal vez Dios quería eso para tener un encuentro contigo. Una de las cosas que yo le decía a mi esposa en estos días era que el COVID-19 me ha venido para bien porque he tenido tiempo para meterme con Dios, para buscar su rostro, para profundizar en su palabra, para poder ver cuál es el nuevo camino que Dios quiere para mí y para mi familia. No nos podemos quedar en nuestras casas como huesos secos, paralizados, sino que tenemos que ver qué es lo que Dios quiere y seguir hacia adelante. Por eso en 1 de Pedro 1:14 dice, como hijos obedientes. Escucha bien. Eso es lo que Dios quiere, que seamos hijos obedientes. No conforméis a los deseos que antes tenía estando en vuestra ignorancia. Ya no podemos seguir viviendo vidas a medias. Creo, hermanos, que Dios nos está llamando a un tiempo que la iglesia se caliente, que la iglesia se active, que la iglesia entienda que Cristo viene y no se levantará ni irá al cielo nada que tenga arrugas y que esté sucio. Por eso tenemos que ser llamados a santidad. Por eso tenemos que vivir una vida plena delante del Señor, hermano. Y creo que este es el tiempo que Dios quiere que nosotros nos activemos en la fe. Dios quiere que nosotros comencemos a llenarnos de su gloria y comencemos a dejar nuestra changuería, que comencemos a dejar, aleluya, aquellas cosas que nos quitan el tiempo, como las redes sociales, como la televisión, aleluya, Netflix, eso, y saquemos tiempo para buscar el rostro de Dios. Es que Dios quiere que nosotros entendamos que a veces estamos secos porque tenemos, aleluya, nuestras diferencias que nos hacen, aleluya, y tenemos contiendas. A lo mejor era necesario este tiempo para que las familias se uniesen, pero ¿sabe algo? Escuchaba y veía las estadísticas de que ahora los crímenes en la calle se han quitado o han bajado. Pero ahora lo que está sucediendo es que están dándose muchos casos de problemas en las casas. Maltrato, violencia de género. Y condenamos eso. Pero ¿sabe qué? Las personas antes vivían cada cual en sus cosas y hacían X o Y. Pero ahora que tienen que vivir en sus hogares, tienen problemas. Porque no estaban acostumbrados a vivir de esa manera. Y es importante, hermano, que nosotros busquemos y dejemos las contiendas.
Dejemos las situaciones, el uno y el otro diciéndonos cosas. Es importante que comencemos a entender que Dios nos llama a estar en paz. A estar en paz, a estar en tranquilidad. ¿Y cómo yo hago eso? Conociendo que soy un hijo de Dios. Entendiendo que nosotros tenemos que buscar el rostro de Dios y nosotros tenemos que buscar su presencia. Y buscando su presencia es entendiendo que cuando yo hablo a Dios, Dios está atento al clamor de sus hijos. Dios está atento a tu problema. Dios ha estado en el momento que tú has levantado, has abierto tu boca y has dicho al Señor, heme aquí. Y nosotros tenemos que entender, hermano, que a veces estamos secos porque hemos dejado de hablar con Dios. Hemos gastado nuestro tiempo en otras cosas y no en la búsqueda exclusiva del Señor. Y vienen días, hermano, que nosotros tenemos que estar llenos porque las cosas cada día se ponen más difíciles. Y es importante que entendamos, hermano, que cuando yo tengo una situación, yo tengo que profetizar. ¿Y qué profetizar? Utilizar la palabra de Dios para hablarme a mi vida. Por eso, aleluya, cuando yo tengo problemas y tengo crisis, abro la Biblia, porque la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y muchas veces yo tengo que decirme, voy a salir de la crisis, voy a salir del problema, y cuando tengo situaciones de problemas de escasez, cuando tengo problemas económicos, he visto a un Dios y he dicho, aleluya, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Cuando he tenido problemas donde me han atacado, él citó la palabra de Dios y digo, el Señor es mi guardador. Él es el que me cubre. Como la gallina cubre a sus polluelos, así cubre Jehová mi vida. ¿Y qué estoy haciendo? Estoy profetizándome. Estoy hablando lo que la Biblia, no es lo que yo quiera. No es lo que la mente venga a mí. No es eso, hermanos. Es tomar la palabra de Dios y usarla para que yo ejecute en fe y comience a decirme, no te desesperes. Por eso David decía, alma mía, alaba a Jehová. Porque cuando estamos en crisis nos sentimos, aleluya, sin fuerza, nos tenemos que hablar nosotros mismos. ¿Cuántas veces David los salmos se hablaba y le decía a él mismo, alaba a tu Dios, alaba a tu Creador, alaba al que vive? Y cuando nosotros muchas veces, hermanos, tenemos que en este tiempo comenzar a activar palabra profética de parte de Dios para nuestra vida. Decirle a nuestro problema, se va en el nombre de Jesús. Nosotros comenzar a decir a nuestra enfermedad, por tu llaga hemos sido curados. Usted no tiene que esperar a que el pastor llegue para orar por usted. Usted no tiene que esperar a que el líder religioso llegue, sino que usted mismo póngase las manos y comience a profetizar palabra de Dios para tu vida. Por eso en Ezequiel dice que vino el Señor le dijo, entonces dijo, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd la palabra del Señor. Ve que ahí nos está dando la herramienta y nos está diciendo el Señor a nosotros que tenemos que coger la Biblia para decirle a los huesos secos, oíd palabra de Dios. Es importante, hermano, que nosotros comencemos a escuchar la voz de Dios. Es importante que tenemos que estar aprendiendo de su palabra. Hay una enseñanza del cuerpo de Cristo hoy que viene del movimiento. Tenemos que activar la palabra de fe. Tenemos que declarar sobre nosotros, aleluya, una declaración de fe creyendo que Dios es real. Que Dios es real para nuestra vida. Y si nosotros creemos eso, hermano, empieza a impartir en mi vida fe. Empieza a impartir en mi vida fuerzas nuevas.
Comienzo a creerle a Dios por encima a lo que la circunstancia me dice. Necesitamos recibir palabras. Necesitamos conectarnos con el propósito de Dios. Tenemos que entender cuál es la buena voluntad de Dios, cuál es agradable. Por eso en Romanos capítulo 12, versículo 2 nos lo dice, que nosotros tenemos que entender cuál es la buena voluntad del Señor. Si nosotros recibimos esa palabra de parte de Dios, y fíjate cómo te lo estoy diciendo y cómo te estoy enseñando. Tú no tienes que traerte palabra de acá, sino que tú coges la Biblia. Cuando dice Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y tú comienzas a decir, alma mía, nada te faltará, porque Jehová es tu pastor. Mira cómo te estoy enseñando qué tienes que hacer. Cuando tú comienzas a decir, Jehová es mi pastor. Cuando dice como las palmeras plantados junto a las corrientes de las aguas, así es, oh Dios. Mire, cuando dice eso, tú dices, así como la palmera está junto a las corrientes de las aguas, tú que me llenas de tu agua, de tu espíritu, que yo no me seque, que yo no me desanime, que yo no me sienta, aleluya, a morir, sino que voy a estar vivo, voy a estar lleno de tu presencia, porque tú me sustentarás con tu espíritu. Oiga, hermano, y si yo creo eso, el Señor va a comenzar a hablar en mi vida. Y dice Ezequiel, aleluya, entonces me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así dice el Señor Dios, ven de los cuatro vientos, oh espíritu, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. La única manera de que Dios puede mover aquí en el mundo es a través de las palabras. Es cuando cuando nosotros oramos, Dios hace milagros y Dios es soberano. Pero si hay alguien que ora, si hay alguien que le pide a Dios, Dios escucha. Me acuerdo que llegamos una vez a un lugar en Haití y vino una mujer y nos dijo, yo llevaba años orando para que alguien nos viniese a hablar de Dios. Oiga, una mujer con tanto tiempo orando para que alguien le trajera palabra. Y allí pudimos abrir una iglesia. Oiga, es importante que entendamos que nosotros con nuestras oraciones, con nuestra palabra, con nuestra fe, movemos a Dios. Porque Dios se mueve a través de la alabanza. Dios está atento al clamor de sus hijos. Jesús solamente hizo, hermano, lo que está hecho y vio lo que estaba haciendo su Padre. Pero muchas veces nosotros nos sentimos, hermano, que no podemos. Y usted tiene autoridad de parte de Dios. Cuando usted abre su boca, usted activa el cielo. Cuando usted comienza a hablar palabra profética de parte de Dios para su vida, se empieza a mover cosas en el cielo. Porque quiero que sepa algo. Cuando tú recibes una palabra de Dios, ya está hecho en el cielo. Si Dios dijo que te sanará, ahora mismo tú estás en el proceso, pero ya está hecho en el cielo, porque ya Dios lo dijo, que por sus llagas hemos sido curados. Si Dios te ha dado una palabra y te ha dicho, tus hijos vienen a mí, crea que está hecho, porque cuando Dios lo dijo, está hecho en el cielo. Es que nosotros tenemos que entender que el kairos de Dios no es diferente al cronos de Dios, al cronos del hombre. Y si yo entiendo eso, Dios está por adelantado en nosotros. Ya Dios vio lo que pasaba en nuestra vida y Él sabe el final. Ya Dios escribió lo que iba a pasar en ti.
Y cuando Él dice que Él es tu proveedor, es porque ya Él escribió la forma en que te iba a bendecir, en que te iba a gustar. Por eso yo le creo a Dios cuando Dios me dice algo por encima de lo que yo vivo, por encima de lo que estoy observando. Oiga, para Dios nada es imposible. Mire, si nada es imposible, que le dijo una mujer: vas a tener un hijo. Y le dijo a otro hombre, al esposo le dijo que iban a tener un hijo, que iban a tener una gran descendencia. El problema es que cuando Dios le dice a ese hombre que va a tener una gran descendencia, tenía 75 años. Y su esposa 65. Y cuando Dios se lo dice por primera vez, no fue al otro año que quedaron embarazadas ella. Pasaron 25 años. Y Abraham a los 100 años y Sara a los 90. Oiga, eso fue verdad porque está en la Biblia. Y a los 90 años, cuando Sara, a los 89, cuando Sara oye del ángel que iba a ser madre, se rió. ¿Por qué? Porque para ella era imposible. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado algo y tú te has reído porque no lo crees? Y te han dicho que si no crees, no viene el milagro. Pero cuando Dios habla, aunque tú no lo creas, aunque a ti se te haga difícil creerlo, si Dios lo dijo que lo iba a hacer, aún con tu falta de fe, Dios lo hará. Es importante, hermano, que entendamos que cuando Dios dice que va a hacer algo es porque ya está escrito en el cielo. Y ya Dios había escrito que Abraham iba a ser padre de multitudes, que él iba a tener una gran descendencia. Y a los 100 años, él lo hizo. Dios lo permitió. Rompió los esquemas de la humanidad, porque Dios rompe nuestros esquemas, Dios rompe nuestros pensamientos. Para Ezequiel le era difícil ver que aquel valle de huesos secos podía transformarse en cuerpos vivos. Es que muchas veces nosotros tenemos familiares que los vemos muy perdidos, hijos que están muy perdidos, y pensamos que ese no va a tener nunca la oportunidad de venir a Dios. Pero quiero decirte algo. Cuando tú vienes a Cristo, porque yo he sido testigo cuando mi mamá clamaba por mí, y yo estaba sumamente perdido en todo lo que es el mundo. Pero la oración de una madre, Dios la escucha. Y cuando tú le dices a Dios y clamas por tus hijos, aunque tú veas a tus hijos bien perdidos, Dios tiene propósito con ellos. Y Dios los traerá. Pero nosotros tenemos que creerlo. Nosotros tenemos que decirlo. Yo veo a mi hijo sirviendo en la casa de Jehová. Yo veo a mi esposo sirviéndole a la casa conmigo en el Señor. Yo conocí una hermana, aleluya, que el esposo era tremendamente, era ateo, no creía en Dios. Y aquel hombre, hermano, era un maldiciente. Pero aquella mujer le creía a Dios por encima de todas las cosas. ¿Y sabe lo que aquella mujer hacía? Aquella mujer cogía y preparaba la ropa de su marido todos los domingos y lo ponía en la cama. Y aquella mujer oraba y decía: un día, el día menos esperado, Dios permitirá que mi marido se ponga esa ropa. Y todos los domingos aquella mujer en fe preparaba la ropa.
El día menos pensado. Mire cómo es esto. Ese hombre tuvo un accidente. Y luego del accidente estuvo un tiempo en cama. Y estando allí, aquella esposa cristiana lo trató con tanto amor. Pero lo que él no sabía era que cada vez que ella lo preparaba, lo bañaba, ella oraba a Dios y decía: Dios, como yo lo estoy bañando, aleluya, ahora báñalo con tu sangre preciosa. Este hombre que es duro de servir, aleluya, yo lo presento a ti y vendrá conmigo a la casa de Dios. Oh, yo siento a Dios. ¿Y sabe qué, hermano? Luego de aquel hombre estar en la cama y después poder recuperarse, el día, y ahí es donde viene el secreto a las mujeres. Quiero decirle a las mujeres esto: no le caiga encima a su marido invitándolo. Ore por él. Sí, ore. Y cuando lo acaricie, presénteselo a Dios como aquella mujer. Aquella señora me decía que cuando ella lo bañaba, porque él estaba en cama y su marido estaba allí, lo menos que el marido sabía era que ella estaba clamando. Y ella le decía a Dios: como yo lo estoy bañando con estas aguas, báñalo con tu sangre y lo que veré en la casa de Jehová. Aleluya. Y el día menos pensado, porque así hace Dios las cosas, el día menos pensado. Pero ella preparaba su ropa y la ponía ahí. Llegaba de la iglesia, la volvía a la enganchaba, y al otro domingo volvía y la preparaba. ¿Y sabe qué? Un día, ella preparándose para la iglesia, el marido le dice: oye, prepárame jopa, que me voy contigo para la casa de Dios. Y desde ese día, él la acompaña a ella. Es tremendo siervo de Dios. ¿Por qué yo digo esto, hermano? Porque a veces nosotros tenemos que accionar en fe. Nosotros tenemos que movernos. Nuestra palabra es poderosa cuando estamos conectados con el Altísimo. Porque nosotros, hermanos, hacemos eso. Y fíjense que Ezequiel le dice eso. Y Ezequiel más adelante vuelve a Jehová y le dice: y profeticé como él me había ordenado. Y el Espíritu entró en ellos y vivieron y se pusieron en pie un enorme e inmenso ejército. Quiero que entiendan, hermanos, que cuando nosotros obedecemos a Dios, Él trae vida. Cuando nosotros le somos fieles a su palabra, Él nos consuela y Él nos da la fuerza para seguir hacia adelante. En Proverbios capítulo 18, versículo 21 dice: muerte y vida están en el poder de la lengua. Muerte o vida. Proverbios 18, 21. Por lo tanto, hermanos, nosotros tenemos que comenzar a cambiar nuestras estrategias. Nosotros tenemos que profetizar en fe. ¿Y cómo lo hago? Usando la palabra de Dios. Para eso tiene una Biblia. Y comenzar a buscar a Dios. Y sacar tiempo para ayunar. Tiempo para presentarse ante Él. Cuando nosotros le presentamos a Dios nuestra boca y conocemos la voluntad de Dios, comenzamos a activar nuestra palabra en fe. Nosotros comenzamos a hablar con propiedad. ¿Cómo yo hablo con propiedad? Mire, hermano, si yo me quejo, siempre tendré queja en mi boca. Pero ahora que estamos viviendo en una crisis, ahora yo le oro a Dios: Dios, dame la capacidad. Mire, hermano, mire si es así, que Dios me provee. Sin yo tener que salir a buscar, Dios me da. Me da trabajo. Vienen ofertas. ¿Por qué? Porque yo le oro a Dios. Porque nosotros tenemos que hacer lo mejor para Dios.
Y es importante que entendamos que si yo declaro derrota, derrota tendré. Por eso la palabra lo dice en Proverbios 18:21. Muerte y vida están en el poder de la lengua. Si tú maldices a tus hijos, vas a recibir tremendas situaciones familiares. Si en tu casa tú hablas derrota, derrota tendrás. Pero cuando yo he visto la mano de Dios es cuando yo he clamado. ¿Y sabe qué? A muchas veces hasta las lágrimas hablan por mí. Porque a veces nosotros no tenemos que hablar mucho, sino es depositarnos ante Dios. Es presentarnos vivos. Es decirle, Dios, heme aquí. Y comienza a decirle a tu problema, se acabó. Yo te echo fuera en el nombre del Señor. Cuando viene la enfermedad, póngale las manos a sus hijos. Bendiga su casa. Saque tiempo para Dios. Es importante, hermano, que nosotros comencemos a traer vida para nuestra vida. ¿Y cómo es traer vida para nosotros? Hablar. Pero otra cosa importante es en qué le estoy dedicando el tiempo. Estoy leyendo, estoy profundizando, escuchando mensajes, leyendo libros. Oiga, hermano, no podemos seguir perdiendo el tiempo en trivialidades, en cosas que no nos edifican. Tenemos que comenzar a utilizar una palabra sabia. Yo digo, ¿qué le daré a otro si no lo tengo? ¿Cómo yo podré darle a otro si yo no tengo? Para yo poder ser de bendición a otro, yo tengo que estar lleno de la bendición de Dios. Si yo quiero, aleluya, bendecir a otro, yo tengo que ser bendecido. Y eso yo lo hago cuando estoy conectado con Dios. Es importante que nosotros comencemos a vivir y permitiéndole al Señor que tome el control de nuestra mente. Yo le digo, Señor, toma el control de mi mente, de mis ojos y de mi boca. Y sobre todo, de lo que escucho. Porque muchas veces los sentidos nos fallan. Y muchas veces nosotros comenzamos a mirar más allá. Y nos quitamos, aleluya, de la óptica de Dios. Siempre que Dios dijo algo, Dios lo hará. Tu familia es de Dios. Y es importante que nosotros nos rindamos a Él. Ríndete al Señor. Dile, Señor, toma mi vida. Te la entrego. Te entrego mi corazón. Te entrego mi alma. Y cuando dice ahí que cuando profetizó, dice que los huesos se reunieron, hueso con hueso. Comenzaron a crearse tejidos. Y hubo vida. Y soplaron aliento de vida sobre ellos. Es importante que entendamos, amigos, que cuando nosotros hablamos, el Espíritu de Dios viene sobre nosotros y viene vida, y hay salud, y hay bienestar. Y cuando nosotros creemos eso, pero yo tengo que creerle a Dios por encima de lo que esté viviendo. Y es importante que podamos concluir, hermano, y diciéndole a Dios, Señor, ven a mí. Que yo voy a comenzar a hablar palabra tuya. Voy a ser más que victorioso. Voy a estar confiando plenamente en ti. Y sobre todo, voy a comenzar a hablar palabra profética de parte de Dios. Voy a comenzar a confiar plenamente en Él. Ya no voy a decir más derrota. Ya no voy a hablar más fracaso. Ya no voy a tener una mente pesimista, una mente de derrota, porque lo que tú piensas es lo que pasa en tu vida. Si piensas derrota, derrota viene. Por eso tenemos que llenarnos de teolosis. ¿Qué es teolosis? Llenar nuestra mente de la palabra de Dios. Profundizar en su palabra. Escudriñarle. Saber qué es lo que Dios me está diciendo a través de su palabra. Y sobre todo, usa la palabra de Dios para orar.
La Biblia no es un amuleto. La Biblia no es para tenerlo al lado de la coqueta para que los demonios huyan. No. Eso no huye el diablo. Al diablo lo huye gente llena del poder de Dios. Dios te ama. Y Dios quiere lo mejor para tu vida. Está en ti creerle al Señor. Está en ti profetizar palabras sobre los que están en tu casa que necesitan de Dios. Necesitas decirle a otros. Mire, algo que yo hago con mis hijos es que todos los días, antes de acostar, yo voy con ellos, les pongo las manos y oro. Los bendigo. Bendiga a sus hijos. Bendiga a sus nietos. Bendiga a su esposo. Bendiga a su familia. Y créale a Dios que ahora a lo mejor no está tan bien como tú quisieses, pero vienen días mejores cuando nosotros activamos en fe y comenzamos a decirle a Dios: tú eres mi provisión, tú eres mi sanador, tú eres el que activa mi mente para no pensar en musaraña y comenzar a llenar mi mente de Cristo. Porque una mente llena de Cristo no ve los problemas, ni ve las crisis, ni ve las circunstancias negativas, sino que ve la esperanza de un Dios vivo y un Dios real que tiene para ti buenas cosas. Dios no quiere derrota para ti. Dios no quiere lo peor. Dios siempre quiere lo mejor. Por eso cuando vemos esa palabra de Ezequiel, en vez de ver un valle de huesos secos solamente y un valle de muerte, ese valle que era de muerte, ese valle que era de sequedad, ese valle que era de derrota, ese valle que era de sufrimiento, ahora a través del Espíritu Santo que se movió por todos lados, eso cambió a vida. Y de no haber esperanza, ahora hay esperanza. Y no solamente esperanza. Ahí dice que se levantó un ejército grande. ¿Y qué quiere decir eso? Eso lo que quiere decir es que Dios nos va a dar las fuerzas para pelear la batalla. Porque Jehová es Jehová de guerra. Él nunca ha perdido una batalla. Y cuando nosotros creemos que cuando Dios nos activa es para pelear por mi casa, es para pelear por mis hijos, es para pelear, aleluya, por mi economía, por mi finanza, es para pelear por mi salud, porque Dios nos ha llamado a espíritu cobarde. Dios nos ha llamado con poder de su gloria, para nosotros decirle al mundo que hay un Dios vivo, un Dios real, un Dios que escucha y un Dios que sigue haciendo milagros, que en la mano de Jehová no se ha cortado y Dios quiere hacer grandes cosas para tu vida. Pero yo tengo que creerlo. Yo tengo que activarme en fe. Y cuando yo me activo en fe, veo su gloria. Cuando yo abro mi boca y abro la boca y digo lo que el Espíritu Santo quiere que yo diga. Por eso la Biblia dice: abre tu boca y el Espíritu Santo te dirá lo que has de decir. Porque cuando nosotros estamos conectados con Dios, entonces Dios nos da palabra viva, palabra de guerra, para decirle al diablo: se acabó, tú sobre mí. Voy a reconquistar todo lo que el enemigo me ha robado, porque hay un Dios que tiene lo mejor para tu vida. Espero que esta palabra ha sido de bendición para ti. Oramos. Señor, te doy gracias. Gracias porque sé que tú harás grandes cosas con esta palabra. Yo te pido, Padre, que no sigamos teniendo palabras de derrota. Que no sigamos diciendo palabras de tristeza y de agonía. Que comencemos a hablar una palabra llena de tu Espíritu Santo. Que comencemos a profetizarnos y decir: así ha dicho Jehová. Que podamos creer en ti, oh Dios. Que no escuchemos aleluya, las maquinaciones del enemigo, ni las voces del diablo que me quieren decir que voy a estar derrotado, que no voy a tener las finanzas necesarias o que vienen momentos duros. Yo creo en un Dios vivo y un Dios real. Gracias, Dios,
porque peleas por mí, porque me das las fuerzas para batallar. Y te pido que tú bendigas a este pueblo de manera especial. Yo te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Escríbenos ahí. Aleluya. Escríbenos. Comparte este video. Y esperamos que sea de bendición para tu vida. Te ha hablado el pastor Héctor Corraliza Montero. Dios te bendiga mucho. Adelante en el Señor.